¿Comenzamos? Vamos a ver este resumen para ver si nos hace sentido en base a lo que hemos conversado, ¿ya? Acá nos dice, atención por favor un ratito, digestión de los lípidos de la dieta. Se inicia en el estómago, ¿ya? En el cual tiene lipasas estables a ácidos, tanto la lipasa lingual así como la lipasa gástrica, o sea, son dos tipos de lipasa. El concepto está, consumimos lípidos y vamos liberando algún tipo de lipasa, pero estos van a pasar al estómago, no actúan directamente en la boca, tan rápido me parece, ¿verdad? Y estas lipasas, pregunta, pero doctor, si en el estómago tenemos mucho ácido, ¿cómo esas pueden sobrevivir? Parece que son unas lipasas estables al ácido. Pero acordémonos que el estómago no va a estar tan ácido, porque hay algunas hormonas que van a minimizar la secreción de ácido gástrico, ¿verdad? ¿Cuál es el pH óptimo de estas enzimas? Entre 4 a 6. Entonces, no es tan... es ácido, pero tampoco no es tan ácido, ¿sí? Entonces, a este nivel en el estómago, ¿qué es la digestión? La digestión de triglicéridos. Pero estos van a ser unos triglicéridos un poquito más simples, de cadena corta o de cadena media, no van a ser tan complicados. Específicamente, lo que se encuentra en la leche. Este es un paso de digestión muy importante, sobre todo para los recién nacidos, que su dieta es principalmente de leche, ¿verdad? Entonces, los recién nacidos van a hacer su digestión especialmente en el estómago, ¿no? Porque su dieta es principalmente leche materna. Listo, ¿qué más? Entonces, eso se da a nivel del estómago. Vamos a continuar. Luego llegamos al intestino delgado, ¿verdad? Interesante. El hígado produce bilis, el cual se almacena en la vesícula biliar, y esto va a ser liberada a nivel del intestino. Estas sales biliares van a contener, estas bilis van a contener sales biliares, y lo cual va a estimular la liberación de detergentes al intestino, que va a fomentar la emulsificación. A su vez, la regulación hormonal a través de la colecistoquinina también va a estimular la liberación de estas sales biliares, ¿verdad? De la vesícula biliar. Muy bien, llegamos al intestino delgado. Entonces, acá el páncreas va a liberar bicarbonato para el control del pH y va a liberar las enzimas digestivas de los lípidos. Principalmente conocemos tres, tienen que memorizárselas: lipasa pancreática, colesterol estereasa y fosfolipasa A, ¿verdad? Se liberan. Entonces, estas enzimas van a encontrar un pH amigable porque hacen bicarbonato. Van a tener mejor acceso a las grasas. ¿Por qué? Porque va a haber proceso de emulsificación. Las gotas de grasa grandes se van a transformar en gotas chiquititas. Eso permite que las enzimas tengan acceso a mayor cantidad de lípidos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice? La liberación de estas enzimas tiene una regulación hormonal. Principalmente dos hormonas, secretina y la colecistoquinina, ¿verdad? Listo. Hasta ya estamos más o menos bien. Luego, ¿qué más? Dice en el intestino delgado, este proceso es ayudado por las enzimas, acción proteolítica, sales biliares que van a emulsificar y la peristalsis. Ah, interesante, eso no lo mencioné. La peristalsis es el movimiento de los intestinos. Este movimiento de los intestinos va a ayudar al proceso de emulsificación. Es como que ustedes agarran el jabón y lo hacen así, ¿verdad? Que se hace como espumita, ese es el concepto, ¿verdad? Después de este proceso vamos a ver los productos de la digestión. ¿Qué vamos a tener? Ácidos grasos libres, acuérdense, ácidos grasos libres, y los productos de la digestión del colesterol, de los triglicéridos y de los ácidos grasos, ¿verdad? Moléculas del 2-monacilglicerol, que a partir de qué ácido graso se produce el 2-monacilglicerol. ¿Se acuerdan? Triglicéridos. ¿A partir de qué molécula producimos colesterol? Digerimos colesterol. Colesterol estérico. Colesterol estérico. ¿Y a partir de qué moléculas producimos ácidos
grasos de larga cadena, libres. Unos ácidos grasos un poco más complicados. ¿Cuáles son? Ya no es el colesterol, ya no es el colesterol esterificado, ya no es los triglicéridos. ¿Qué otro ácido graso han visto acá? Fosfolípidos. Muy bien. ¿Sí? Puntito para el señor, excelente. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ir a downstream, como le dicen, vamos abajo. ¿Listo? Entonces, esta mezcla de ácidos grasos un poco más simples, ¿dónde estamos aquí, no? Algunas vitaminas de repente, van a producir, acá está, aquí tenemos alta cantidad de sales biliares, tenemos vitaminas liposolubles, ¿verdad? Y se van a formar los micelos mixtos, ¿verdad? Esas estructuras como si fuese un micelo de un hongo, por las propiedades hidrofóbicas que están por las cadenas laterales y las propiedades hidrofílicas de los grupos carboxilo que están alrededor, ¿verdad? Ese es el concepto. Entonces, esto va a llegar a las inmediaciones de las células intestinales, ¿verdad? De la mucosa intestinal, los enterocitos, ¿verdad? En donde van a ser absorbidos estos ácidos grasos para la síntesis de lípidos un poco más complejos, hablando de las lipoproteínas, específicamente las lipoproteínas de baja densidad, los kilomicrones. Creo que son los únicos tipos de lipoproteínas que se producen en el intestino. Hay otros que ya se producen en el hígado, los HDL, eso hay que revisar. ¿Listo? Muy bien, pero ese es el concepto. Entonces acá tenemos los kilomicrones, luego estos viajan por el sistema linfático a la sangre, en donde son transportados a los músculos y tejidos para su uso o almacenamiento, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, ese es el concepto, ¿sí? Pues no está tan difícil. Mi tarea es hacer esto fácil, pero su tarea es hacer lo difícil, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos el almacenamiento, uso de ácidos grasos en los músculos, en el tejido adiposo, ¿verdad? Muy bien. Listo, ese es el concepto. ¿Algunas preguntas acá? ¿O han podido leer algo más que pueda complementar? ¿Qué dicen? ¿Han podido leer algo más que nos haya dicho acá? O lo pueden decir de otra manera, ¿sí? Para su participación. Señorita, señor Sayid. Que la buena absorción de los ácidos grasos también afecta en el crecimiento, en el estreñimiento, en la relación a la piel, porque puede presentar piel seca, pero más que todo es en el estreñimiento por el tránsito en el intestino. Ajá. Excelente, o sea, hay procesos de mala absorción de ácidos grasos. Falla hepática, pancreática, ¿sí? Fibrosis quística. ¿Qué les parece? ¿Algo más que adicionar? Sí, yo leí también que la lipasa pancreática no podía evaporar sola, por eso el páncreas secreta una proteína que se llama colipasa, que se une la lipasa a las áreas biliares y así puede así hidrolizar las otras de triglicéridos. Muy interesante, es como un COFAC, es una coenzima. Me parece que sí, porque dice que es una proteína, entonces me parece que sí es una coenzima. Interesante, muchas gracias. Muy bien, ¿qué más? Señorita Vargas. De que los monoglicéridos también pueden actuar como detergentes, supliendo a la acción de las sales biliares. Ah, interesante, los monoglicéridos. Sí. Ya, interesante. ¿Qué más? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué han podido realizar? ¿Algo que se llama Valdivia? Usted mencionó sobre una lipoproteína que llevaba el colesterol hacia el hígado, ¿sería la HDL? Ah, correcto. Sí, ¿no? Correcto, sí. Está Sí. buena, ¿no? Está buena, sí. Sí, muy bien. La LDL es el repartidor, la que reparte a tejidos, ¿verdad? Músculo, tejido adiposo. Pero hay una lipoproteína que recoge todos esos lípidos que no han sido oxidados y se los lleva al hígado para metabolizarlos. Y una es el del lípido y otra es el recogedor de basura. Ese es el concepto. ¿Sí? Señorita Jade, ¿qué le parece? ¿Algo que aportar? Para que vean su participación. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, ese es el concepto. Señora de la Cuba, ¿todo quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces vamos a ver un poquito las lipoproteínas, ¿verdad? ¿Quién puede definir qué es una lipoproteína? Acá vemos una foto. Señor. Son los lípidos que se van a transportar por el plasma en colaboración con otras proteínas. Correcto, ese es el concepto. Lípidos que se transportan en colaboración con otras proteínas. ¿Qué más? ¿Quién puede decir otra definición, señorita? También son macromoléculas glucólicas que ayudan al transporte de lípidos y colesterol. Muy bien. Eso, de esa manera podemos entender, señorita La Sofía. parte central va a ser hidrofóbica.
Correcto, la parte central va a ser hidrofóbica. Esa de acá. Y esta parte de acá, hidrofílica, es lo que le permite la solubilidad, ¿verdad? ¿Qué más? Señorita. Ayudan en el metabolismo de grasas y contribuyen a la regulación del colesterol en el organismo. Muy bien. Son moléculas compuestas de diferentes estructuras. Proteínas, ácidos grasos, ¿verdad? Fosfolípidos y colesterol, que tienen el objetivo de transportar los ácidos grasos, las grasas, por la sangre para diferentes funciones, ¿verdad, señorita? En la parte interna tiene dos cadenas de ácido graso, la cual una es no saturada y es medio doblada, la cual le da la propiedad de ser soluble, bueno, la propia película, que eso sería la fluidez en lo que sería la... Interesante, muchas gracias. Sí, correcto. ¿Qué más, señor? Creo que en simples palabras sería que funcionan como taxis que llevan el colesterol y los triglicéridos en el cuerpo no conocido. El concepto, muy bien, señorita Mandamiento. Sí, dicen que la proteína es un tipo de colesterol LDL que se va a heredar y va a aumentar los ritmos cardiovasculares. Correcto. Es una implicación clínica, ¿verdad? Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de glicoproteína. Uno son los kilomicrones, no los conocen, se generan en los intestinos, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de proteína. Pero ese es el concepto. Son partículas esféricas compuestas por diferentes moléculas, apolipoproteínas, triglicéridos, fosfolípidos, tienen el objetivo de transportar sangre, transportar grasa por la sangre, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el concepto acá? Que hay diferentes tipos de lipoproteínas, ¿verdad? Las tienen aquí. Tenemos los kilomicrones, tenemos VLDL, tenemos LDL y HDL, ¿verdad? ¿En qué se diferencian? Acá tenemos diferentes categorías. Primero, su fuente. Segundo, su densidad. Tercero, su proporción entre proteínas y lípidos, que es un poquito de referencia a su densidad. ¿Qué más? Sus principales componentes lipídicos y sus apolipoproteínas, sus contenidos proteicos, ¿verdad? Primero, intuitivamente, sabemos que son esferas. ¿Cómo las podemos comenzar a entender? Por el tamaño. Vean, ¿cuáles son los más grandes? Los kilomicrones. ¿Cuáles son los más chiquitos? HDL. Entonces, ¿a qué se refiere la densidad? En mi entendimiento, a mayor densidad se hace referencia a mayor proporción de proteína en comparación a los lípidos, ¿verdad? Entonces, los kilomicrones son los más grandes. Y también dense cuenta, por favor, que son los menos densos. Tiene una densidad de baja, menor a 0.9 gramos por mililitro. Y un porcentaje de proteína bajo, vean, alrededor de un 1% o 2% de proteína con un 98 o 99% de lípidos. ¿Qué quiere decir? Que es una gota enorme llena de grasa. Tiene proteínas, pero la proporción de grasa es alta y la proporción de proteína es baja. Señorita, voy a invitar un café. ¿Ya? No se preocupe, no se preocupe. Vas a ir a tomar mi café, si no, estaría así. De ahí así como se comprenderá. Listo. Listo. No, está bien, regálese su cafecito, no se preocupe, van a equipar. Sí, a veces madrugar es el problema. Listo, entonces ese es el concepto, vean por favor. Kilomicrón, una partícula enorme, baja cantidad de proteínas, elevada cantidad de lípidos. ¿Qué más se obtiene en el intestino? Principalmente transporta triglicéridos, ¿verdad? Ya, vámonos a la mayor densidad. ¿Qué le sigue al kilomicrón? VLDL. ¿Qué significa VLDL? Es muy baja. Muy bien, Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baja densidad, lo que se le conoce como el colesterol malo, ¿verdad? Características, se sintetiza en el hígado, tiene ya un poquito más de densidad, pero no tanto, ¿verdad? Entre 0.9 a 1, alrededor de un 10% de proteína y 90% de grasas, o sea, sigue siendo una partícula altamente cargada en grasas, ¿verdad? Luego viene el IDL, que no está acá. ¿Qué quiere decir IDL? ¿Han escuchado? Les doy una pista, está entre el VLDL y el LDL, es IDL. ¿Qué significa? Densidad intermedia. Correcto, Intermediate Density Lipoprotein, lipoproteína intermedia, ¿verdad? Entonces acá vemos, probablemente sea su proporción 50-50 de repente, ¿sí? Luego vamos al LDL, Low Density Lipoprotein, ¿verdad? Acá vean por favor, tiene un poquito más de densidad, entre 1, alrededor de 1, y tiene un 20% de proteína y un 70% de lípido, ¿verdad? Ah, no, intermediate no tienes 50-50, tiene baja proporción de lipoproteína,
¿verdad? LDL tiene 20% de proteína y 80% de lípido aproximadamente. ¿Qué transporta? Colesterol, ¿verdad? Y luego nos vamos al HDL. Vean, es lo más chiquito. Pero esta HDL se sintetiza en el hígado, intestino, a partir del VLDL y kilomicrones. A mí sabía que el HDL se sintetizaba en el intestino, interesante. Listo, ¿qué más? Es la lipoproteína con mayor densidad, entre 1 y 1.2. Y tiene aproximadamente 50-50, 50% de proteínas y 50% de lípidos aproximadamente. ¿Qué transporta? Fosfolípidos y colesterol, de repente ácidos grasos un poquito más complejos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el rol de estas lipoproteínas? El concepto está en que las kilomicrón, VLDL y LDL tienen que entenderlos como los deliveries de la grasa hacia su cuerpo, ¿verdad? Transportan la grasa hacia su cuerpo, hacia los músculos, hacia los tejidos, para su función. Ese es el objetivo, son los deliveries, ¿verdad? Ustedes fueron a correr, hacen su vida, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Esa grasa que no ha sido utilizada tiene que regresar y desaparecer, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de recoger esa grasa que no se ha utilizado? El HDL. Entonces, el HDL recoge toda la grasa que no se ha utilizado y la lleva ¿a dónde? Al hígado, para su oxidación, ¿verdad? Por eso entendemos que este es colesterol malo y este es colesterol bueno. ¿Por qué? Porque tiene aplicación clínica. En realidad no es que es malo, lo necesitamos porque imagínense, ¿qué pasaría si no tenemos LDL? No podemos llevar grasa al cuerpo, a los músculos, no tenemos energía. Patología. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo viene la patología? Cuando hay un desbalance en esa proporción de esas lipoproteínas. ¿Qué más? Entonces ya les he hecho un poquito de spoilers. Lipoproteínas, tenemos kilomicrón, VLDL, LDL y HDL, ¿verdad? Las podemos estudiar por su fuente, de dónde se sintetizan, y también las podemos estudiar por su función. ¿Qué tipo de ácidos grasos transportan? Eso es examen, estudienlo por favor, ¿sí? Listo, entonces este es el concepto, ¿verdad? Delivery y recogedor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica acá? Que estas triglicéridos tienen que estar en un rango referencial, en un rango óptimo. Por ejemplo, el colesterol total tiene que estar por debajo de los 200 miligramos por decilitro. El LDL, el malo, tiene que ser por debajo de 130. El HDL, bueno, tiene que ser mayor a 60. Y los triglicéridos tienen que ser por debajo de 150. ¿Cuándo ocurre la patología? Cuando hay un desbalance en esto. Porque de repente cuando tenemos más de las lipoproteínas que reparten la grasa, tenemos menos de la que recogen. Entonces, ¿qué pasa? La grasa se queda acumulada. Eso promueve patología. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ese es el concepto de la aplicación clínica de las lipoproteínas. ¿Sí? ¿Qué más podemos comentar acá? Y cuando hay ese desbalance, eso lo hemos visto un poquito en prácticas, vienen las dislipidemias. ¿Qué es una dislipidemia? ¿Quién me podrá decir? Señorita. Niveles alterados de lípidos en la sangre. Correcto, niveles anormales. Y esas dislipidemias pueden ser hiperlipidemias o hiperlipoproteinemias. ¿A qué hace referencia? La hiperlipidemia y la hiperlipoproteinemia. ¿Quién puede decir? Elevados niveles de lipoproteínas en cuestión de la hiperlipoproteinemias y lípidos elevados en la hiperlipidemia. Correcto, cuando tenemos hiperlipidemias e hiperlipoproteinemias, vamos a tener como consecuencia elevada concentración de colesterol y triglicéridos en sangre, ¿verdad? Esa puede ser de dos tipos, primaria y secundaria. Primaria por nuestra culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por dieta y un poco genética. Y secundaria también por nuestra culpa, porque todo nuestra culpa, ¿verdad? Diabetes, alcoholismo, enfermedad hepática. Entonces, primaria, dieta y un componente genético. De repente hay alguna mutación en alguna enzima que afecta el proceso de síntesis o degradación de las grasas. Y secundaria, de repente, síndrome metabólico, alcoholismo y enfermedad hepática. De repente tenemos un hábito de vida no tan saludable y nuestro hígado comienza a inflamarse, comienza a perder función, o tomamos mucho y el hígado ya no tiene capacidad para metabolizar lipoproteínas. Entonces esto causa las dislipidemias, ¿verdad? El hígado es muy importante en el proceso de metabolismo de las grasas, sobre todo la formación de lipoproteínas y la oxidación de ácidos grasos.
¿Sí? Este es el concepto. Entonces, ¿cómo los médicos, los científicos están estudiando estas dislipidemias, hipoproteinemias en seres humanos? Por medio de la generación de categorías. Entonces, de alguna manera, la proporción de los diferentes triglicéridos y lipoproteínas predisponen a las personas para diferentes patologías, ¿verdad? Y tenemos la categoría según Fredrickson, tenemos dislipidemias tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, acá me parece que tenemos la relación. La relación puede ser, no hay riesgo de enfermedad coronaria, hay riesgo de arteriosclerosis, enfermedad coronaria, no hay síntomas o enfermedad vascular, ¿verdad? Hay diferentes condiciones médicas en función a la proporción de estos lipoproteínas. Entonces, ¿cuándo no hay riesgo? ¿Cuándo es normal? Podríamos tener altos kilomicrones, podríamos tener normal o elevado colesterol, podríamos tener altos triglicéridos y el LDL es normal o bajo y el HDL colesterol es normal. En esa condición no hay aumento significativo de riesgo de actividad coronaria. Por ejemplo, dislipidemia tipo 2A, ¿verdad? Hay elevada concentración de lipoproteínas, LDL, elevado colesterol, triglicérido normal, alto LDL y HDL normal o bajo. Entonces, dense cuenta, por favor, basta que baje un poquito el HDL, ya nos asocia a elevado riesgo de arteriosclerosis y enfermedad coronaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la elevada concentración de HDL es un factor protector contra la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque este HDL está recogiendo la grasa al hígado, ¿verdad? ¿Y cuándo nos falla el HDL? ¿Quién me puede decir? Necesitamos el delivery, pero ¿qué pasa cuando no tenemos el recogedor? Enfermedad coronaria. ¿Cuándo falla el HDL? ¿Quién me puede decir? ¿Qué proceso patológico, qué estilo de vida puede promover un desbalance? Que tengamos elevado colesterol malo y bajo colesterol bueno. Señorita. Obesidad, puede ser. Obesidad. Sí. ¿Por qué se produce la obesidad? Porque los lípidos, habría un exceso de lípidos en la sangre, por lo tanto ya no podría recogerlo las lipoproteínas y se acumularía en el tejido adiposo y esto podría causar también aterosclerosis cuando se acumulan dentro de la sangre. ¿Y qué produce la obesidad? Señor. Ajá, pero la obesidad, ¿qué la produce? ¿Y qué produce la acumulación de triglicéridos? Dieta más saludable. Señor, Rolisa. ¿Se refiere a que cuáles van a ser los efectos patológicos en eso? No. ¿Qué produce la obesidad? Sus compañeros han dicho elevada concentración de grasa en sangre. ¿Qué produce la elevada concentración de grasa en sangre? Una mala dieta, vida sedentaria. Vida sedentaria. Principalmente eso, si se dan cuenta, ese es el origen de la enfermedad. Algo que aprendí en el doctorado en medicina en Japón, que el factor de riesgo para la enfermedad no es tanto algún patógeno, sino el comportamiento humano. El comportamiento humano es el origen de la enfermedad, inclusive para los patógenos, inclusive para el COVID. Si bien existe el virus, de alguna manera, ¿por qué se ha hecho popular y exitoso el COVID en estos tiempos? Es porque de alguna manera ha aprendido a sacar ventaja del comportamiento humano. ¿Sí? Entendió de alguna manera que al humano le gusta abrazarse, ponerse en zonas sin ventilación, ha aprendido a sacar ventaja de nuestra cultura. Entonces, igual también estas cosas con más razón, estas enfermedades crónicas tienen el origen en el comportamiento humano. Entonces, ustedes cuando lleguen a ser ministros, personas que puedan cambiar la salud pública de un país, tienen que entender el origen de la enfermedad. Y el origen no es exógeno, no es un virus, que si bien existe, pero el origen es comportamiento humano, nuestra cultura. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes entienden esto, van a poder proponer políticas de salud pública que incentiven el ejercicio, ¿verdad? Yo no creo que una pastilla vaya a curar la obesidad. Si bien controla, pero no es el origen del problema, el origen es la calidad de vida de las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay que moverse, hay que hacer ejercicio, ¿sí? Podemos comer grasas malas, es inevitable, pero también hay que comer grasas buenas, hay que comer alimentos ricos en HDL. ¿Cuáles son los alimentos ricos en HDL? ¿Quién puede decir? ¿De dónde sacan HDL?
Bueno, ya les voy a invitar a su salchipapa, ¿no? Acabamos de tener kilomicrones como cancha, pero ¿de dónde sacamos los HDL? ¿De qué tipo de alimentos? Frutos secos, ¿qué más? Pescados azules, bonito, ¿verdad? Bonito. Palta, ¿verdad? Aceite de oliva, señorita. ¿Legumbres y cereales integrales? También, sí. Ajá, se dan cuenta omega 6. Entonces, incorporen en su dieta HDL de manera intencional, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Su postre comen un poquito de frutos secos, un snack, un poquito de frutos secos, ¿no? Preparen, incluyan palta en su dieta, señor. El vino también, profesor. El vino me parece que es muy bueno, para todo el vino lo recomiendo, sobre todo el vino argentino, es muy bueno, el vino tinto, ¿ya? Pero me parece que el vino tiene, pero por ustedes no, porque son menores de edad, ¿no? cuando crezcan, ¿sí? El vino tiene, no tiene colesterol bueno, pero sí tiene antioxidantes, resveratrol, un extracto que creo que queda de la uva, ¿no? Entonces, hemos visto que los antioxidantes nos protegen del estrés oxidativo, del ROS. ¿Sí? Entonces, no solamente el vino, también el kiwi, la vitamina C, ¿verdad? Entonces, mejoren su calidad de vida por la dieta. Ese es el mensaje, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, el comportamiento humano es el factor de riesgo para la enfermedad. Va a vender una pastilla que lo cure todo, de repente vendrá algún científico que estudie todo el metabolismo y dice, ya, esta pastilla va a evitar de que absorbas grasas. Pero tienen que estar pagando un tratamiento constantemente, ¿se dan cuenta? Pero si manejamos estos principios, vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas de manera sostenible. Y eso pienso que es un buen médico también, ¿no? Un científico. Entonces es interesante. Entonces no se olviden, el factor de riesgo de la enfermedad es el comportamiento. ¿Cómo mejoran la salud? Cambiando el comportamiento de las personas. ¿Y cómo cambian el comportamiento de las personas? Con la educación. ¿Cuándo una educación es exitosa? Cuando cambia el comportamiento de las personas. ¿Sí? Muy bien, es interesante. Entonces eso es lo que me pareció interesante de este tema. Listo. Entonces acá están las lipoproteínas, eso es su aplicación clínica, como este desbalance nos puede predisponer a enfermedades coronarias. Ese es el mensaje de la diapositiva. Ahora, ¿cómo son estas enfermedades coronarias? La arteriosclerosis. ¿Qué me puede explicar? ¿Cómo es una arteriosclerosis? ¿Cómo es la patología? Señor, Elisa. La arteriosclerosis inicia más que todo por un cúmulo muy grande de grasa que empieza poco a poco a pegarse, por así decirlo, a la pared arterial y que empieza a formar un tumulto, que eso no permite que la sangre, que los glóbulos rojos empiecen a pasar. A veces el taponamiento es tan grande que llega a provocar que no hay irrigación sanguínea. ¿Qué provoca eso? Isquemia, y eso daría una necrosis. Correcto, ese es el fundamento. Pues acuérdense, tenemos más grasa de la que hacemos el delivery, pero nadie la recoge. Por lo tanto, la grasa se va a acumular y va a reducir el diámetro de las arterias y va a ser menos la cantidad de sangre que pasa. Por lo tanto, menos oxigenación, menos transmisión de nutrientes, isquemia, infarto, necrosis. Ese es el fundamento de esta enfermedad, ¿verdad? ¿Y esta grasa cómo llegó ahí? Mal comportamiento humano. En resumen, no hacemos ejercicio, nos alimentamos de una manera no saludable. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es interesante. Entonces, arteriosclerosis es un trastorno caracterizado por los aretomas, que son placas de material graso, se acumulan en las paredes de las arterias, disminuyen el flujo sanguíneo o obstruyen parcialmente o totalmente, y que puede llevar a infarto. ¿Sí? Listo, eso es lo interesante. Entonces, estas enfermedades de arteriosclerosis originan enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica. Y estos capilares de acá son muy importantes, porque ¿qué pasa si se dañan estos sistemas de acá? ¿Se pueden trasplantar? ¿Cómo los podemos curar? Es bien difícil. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, hay que cuidarnos las arterias, ¿verdad? Porque una vez que tenemos un daño acá, ya no sé si hasta qué punto lo podamos revertir. Hay un tratamiento, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era como un pequeño globito que insertábamos en la parte de la ingle y lo llevaban a sacar arteria. Entonces, lo que hacían eso era inflar el globito y hacer que tu pared arterial se abra. Entonces, ese es un tratamiento de curación para la Interesante. El stent, un stent. Stent, interesante. Es maravilloso, ¿no? Porque podemos ver, entendemos el problema, podemos generar la solución. Ya viene el ingenio humano, metemos algún dispositivo, ¿no? Pero si ustedes son presidentes, ministros de la salud, hay que hacer medicina preventiva, evitar que esto pase. Pero si ya pasó, también hay que investigar cómo damos tratamiento. Pero también hay que cambiar el comportamiento de la gente para reducir el impacto de esta enfermedad por leyes, normativas, ¿verdad? Es interesante.
¿Listo? ¿Sí? Ah, interesante, ahí está una figura, vean por favor. Esta imagen es como un tubito de metal que te meten y que se abre como una mallita, haciendo que se abra la pierna. Se conoce como el nombre de stent. Interesante. ¿Se dan cuenta? No hay que llevar un extremo, ¿no? Estamos ahorita para cambiar, ¿verdad? Yo un gordito que les habla de esto, ¿no? Así estamos. Ya, voy a hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. ¿Listo? Ya, factores de riesgo. Bueno, ¿qué factores de riesgo nos predisponen a esto? Dice hipercolesterolemia, ¿verdad? Elevado colesterol en sangre, inactividad física, vean, fumar, obesidad, bajo nivel del colesterol que nos protege, no consumimos palta, pescado, ¿verdad? Omega 3, síndrome metabólico a consecuencia de inactividad física, mala alimentación e hipertensión. ¿Por qué hipertensión? Porque como tenemos una obstrucción de las arterias, hay mayor presión, que yo entiendo, ¿verdad? Sube la presión, hipertensión. Todo está relacionado. Se dan cuenta, comportamiento humano. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a la parte de ácidos, síntesis de ácidos grasos. Nos damos un descansito de 3 minutos, ¿ya? Listo.